Hola amigos, bienvenidos a Ryusei Comics. Aquí les traigo Justice League de Omega Act Special, el especial del Acta Omega, con guión de Joshua Williamson y arte de Cyan Tormey y Yasmin Pudri. Espero que les guste. La historia comienza en Krypton, muchos años antes de su destrucción. Lara Lor-Ban, quien luego sería madre de Kal-El, observa el firmamento, cuando en eso la voz de su amiga Ursa, quien luego sería la esposa del general Zod, la interrumpe, recordándole que el tiempo se agota. Lara suspira sin apartar la vista de las estrellas, y confiesa que desearía que el viaje espacial no fuese ilegal, pues sueña con conocer soles de distintos colores y descubrir nuevos mundos. Ursa le contesta que tendrá que conformarse con explorar su propio planeta, para luego advertirle sobre el riesgo de ser descubiertas en aquellas ruinas. Mientras descienden, Lara responde que esa es su última oportunidad de explorar el lugar. Ursa partirá pronto al entrenamiento militar y ella misma ingresará en los archivos al día siguiente. Ver un pedazo de historia con sus propios ojos es algo necesario antes de que sus destinos queden sellados. Una vez dentro, ambas recorren las ruinas. Lara observa con los ojos llenos de asombro. Aquellos vestigios muestran un tiempo en que Krypton colaboraba con otros mundos, compartiendo tecnología, ideas y cultura, pero Ursa se pregunta si eso fue algo positivo, especialmente si los condujo a eso. ¿Qué fue lo que los atacó?, pregunta. Lara, contemplando las huellas de la destrucción, le responde: ¡un monstruo! De pronto, Ursa encuentra un dispositivo luminoso y lo activa. Es una datapad, muy primitiva, que proyecta antiguos símbolos. Lara los reconoce. Son inscripciones en kryptoniano antiguo, de generaciones pasadas. Ursa se esfuerza en descifrarlas. Cree que hablan de un Ultimate Weapon, de un arma definitiva. La idea inquieta a Lara, quien se pregunta si en ese lugar estaban intentando construir un arma. Ursa encuentra otro aparato, y al activarlo, este proyecta un resplandor. Una silueta luminosa se alza frente a ellas, y Ursa le responde: no un arma, un soldado. Ambas contemplan con desconcierto el emblema Omega. Lara finalmente pregunta: ¿pero para qué? Nos movemos al presente. El Time Trapper flota en el espacio, con sus cadenas flotando en el vacío, mientras comenta: nuestras vidas suelen tomar caminos inesperados e inusuales. Nunca me vi a mí mismo en este lugar. Nunca entré la Justice League, la Liga de la Justicia, de este mundo, en su propio hogar, decidiendo el destino del universo. Mientras una multitud de héroes llega a la Watchtower y Warforger conversa con Batman, Superman, Wonder Woman y Mr. Terrific, con Grodd todavía ahí, Time Trapper observa junto a Booster Gold, quien pregunta: ¿crees que van a escucharte, Time Trapper? No tengo ninguna razón para creerlo, Booster Gold, responde Time Trapper. Mi propia historia con Superman está lejos de ser la ideal. Y vemos una imagen del momento en el que Time Trapper, cuando solo era Doomsday, acaba con la vida de Superman. Lo sé, yo estuve allí, vi lo que eres, interviene Booster Gold. Pero Superman ve lo mejor en todos. Incluso ahora está llamando a todos los héroes para que regresen a la Watchtower. Ellos saben que esto es algo importante. Time Trapper asiente. Sí, una reunión de héroes de todas partes. Pero debes recordar lo que pasó la última vez que todos estuvieron juntos en la Watchtower, refiriéndose a los eventos del DC All-In Special. Fue entonces cuando comenzó el camino en el que nos encontramos ahora. Luego, mientras vemos imágenes recientes de diferentes series en este universo, como los Challengers of the Unknown, el nacimiento de Trinity, la hija de Wonder Woman, The Question buscando a Airwave, el retorno de Aquaman, la Liga de la Justicia luchando contra los Parademons, Lois Lane como Superwoman, el enfrentamiento de Batman contra Hush, a Superman enfrentándose a Absolute Saturn Girl, rescatando a Booster Gold y encontrándose con el Time Trapper, el intento de Grodd por convertirse en Dios, y escenas de Green Lantern y Titans, todo esto con Darkseid siendo, supuestamente, destruido en el centro de la página. Time Trapper continúa diciendo: la muerte del verdadero Dios final. Como todos los dioses, su ausencia es poderosa.
En el momento en el que Darkseid dejó de existir, envió energía Omega, la esencia misma de la entropía, a esta línea temporal. Desde entonces, he observado cómo su presencia aquí crecía, se expandió. Vi lo que tus héroes eran demasiado ciegos para ver, que la esperanza se había ido. Darkseid había ganado. Intenté advertirle a Superman, pero no quiso escuchar. Así que lo envié a buscarte a ti, Booster Gold, con la esperanza de que tal vez confiara en ti. Que al ver su propio futuro destruido, fuera suficiente para impulsarlo a actuar. Ahora veo que fue un error. No tiene sentido. Deberíamos irnos. ¿De qué hablas?, comenta Booster Gold. Superman seguro que va a escuchar. ¡Superman!, le grita Booster Gold, mientras se aleja de Time Trapper y se dirige a donde está Mr. Terrific con la Trinidad. Oye, grandulón, tengo esta idea. Si Darkseid y su legión me quieren, entonces úsenme como carnada. Claramente esos tipos pueden rastrear cualquier energía especial que piensen que tengo, lo que se vio en Superman número 30. Vamos a llevarlos al espacio profundo, lejos de aquí. Allí podemos tenderles una trampa y detenerlos. ¿Qué opinas, Superman? Pero Superman no reacciona. Nadie lo hace. Ahí es cuando Booster Gold comprende que el tiempo se ha detenido. Estás perdiendo el aliento, le dice Time Trapper. Pero yo no desperdiciaré el mío. Presta mucha atención, Booster Gold. Mis poderes solo pueden pausar este momento por un tiempo limitado. El conflicto con Grodd ha roto el propio tiempo. Lo que se vio en el evento We Are Yesterday, Somos el Ayer. Tu fusión de energía Cronal y Omega es apenas suficiente para que podamos escapar. Pero Booster Gold rechaza la idea. No, tienes que decírselo, tienes que mostrárselo. Diles lo que viene y déjalos decidir por sí mismos. Yo no tengo que hacer nada, responde Time Trapper. Darkseid ha ganado, y no permitiré que las cosas cambien de rumbo. No hay nada que pueda hacerse. Estás lleno de mentiras, le replica Booster Gold. Sabes que hay una oportunidad, simplemente no quieres hacerlo. Estos son los más grandes héroes del mundo, leyendas. Vengo del futuro, ¿recuerdas? Sé que pueden ganar, siempre ganan. Yo lo creo, y si ellos lo creen, Darkseid no tiene ninguna posibilidad. ¿El futuro?, le pregunta Time Trapper, tomándolo del hombro. ¿Crees conocer el futuro? Ven conmigo. Y abre un portal temporal, arrastrando a Booster Gold con él. Pero justo antes de que hayan desaparecido, aparece Flash corriendo y les grita: ¡esperen! Y termina cruzando con ellos. Time Trapper lo reprende, diciéndole: ¡insensato! ¿Qué estás haciendo? Flash le responde: debí ralentizar el tiempo, Time Trapper. Eso puede funcionar con todos los demás, pero no con el hombre más rápido del mundo. Acabamos de recuperar a Booster Gold. No voy a dejar que lo tomes otra vez. Time Trapper le responde: entonces tú también serás testigo del final. Nos movemos al siglo 853. El portal se abre sobre una ciudad devastada, con los edificios destrozados. Flash observa el lugar y exclama que ha visto ese futuro antes. Es el hogar de la Justice Legion Alpha, pero al no verlos por ningún lado, le pregunta dónde están. Time Trapper, señalando hacia arriba con la mano, le responde: están en guerra. Y están perdiendo. Ahí vemos a la Justice Legion, la Legión de la Justicia, descendientes, por decirlo de algún modo, de la Liga de la Justicia y la Legión de Superhéroes del universo DC 1 Million. Vemos a Aquaman 1 Million, Batman 1 Million, Hourman 1 Million, Wonder Woman 1 Million y Superman 1 Million, enfrentándose a Lightning Lad, Cosmic Boy, Colossal Boy, Ferro Lad, Kid Quantum, Phantom Girl, Timberwolf y más miembros de la Legion of Darkseid, la Legión de Superhéroes del Absolute Universe.
Booster Gold grita que deben ayudarlos. Flash lo apoya. Pero Time Trapper les responde: «No sean insensatos». Y con sus cadenas envuelve a Booster Gold y a Flash, arrastrándolos de nuevo con él a través del tiempo. Booster Gold le reclama qué está haciendo, gritándole que no pueden dejarlos morir, pero Time Trapper le responde: «Mi recorrido por las ruinas de tu futuro está lejos de terminar, Booster. Este ataque está ocurriendo en todos los futuros, en todas las líneas temporales posibles». Y mientras vemos a héroes de otros universos alternos peleando contra Legion of Darkseid, como Superman Beyond, Kamandi de Tierra AD, Aquawoman de Future State, OMAC de la Tierra 3839, Wonder Woman Cassie Sandsmark de Titans Tomorrow y un Batman del futuro que no reconocí, escuchamos la voz de Time Trapper agregar: «Todos los futuros conducen a Darkseid. Cuando esto termine, la Legión de Darkseid dirigirá su atención a su tiempo, el momento más cercano a la desaparición de Darkseid. Esta legión, ellos son asesinos peligrosos de una realidad que ninguno de ustedes puede comprender. Son el producto de un futuro oscuro, uno creado a la imagen de Darkseid. Sirven como sus agentes. Trabajan para asegurar su regreso». «Sé lo que son», responde Booster Gold, «y de lo que son capaces. Me torturaron durante años, pero no les tengo miedo. Si la única forma de detener a Darkseid es detener a esos imbéciles, que así sea. Llevemos la pelea hasta ellos». En eso, al ver que una mano desgarra las barreras de la realidad, Flash comenta: «No creo que tengamos que ir a ningún lado. Nos encontraron». Ahí vemos a los miembros de la Legion of Darkseid apareciendo en toda su majestuosidad. Además de los que ya mencioné, vemos a Saturn Girl, Chameleon Boy, Starboy, Shrinking Violet, Element Lad y Brainiac 5. Mientras tanto, escuchamos una voz que pregunta: ¿no es esto divertido? Volvemos al pasado. Entre las ruinas kryptonianas, Lara flota entre los escombros y le dice a Ursa que extrañará sus aventuras, para luego invitarla a unirse a los archivos con ella en lugar de enlistarse. Ursa le responde que enlistarse no es una obligación, que lo hace porque quiere. Le dice que ella se aferra demasiado al pasado. Ella, en cambio, quiere vivir en el presente, protegerlo y cumplir con ese deber. Cuando Lara tenga algo que perder, lo comprenderá. En eso, un gruñido surge de las sombras. Y un monstruo, una especie de lobo kryptoniano, aparece delante de ellas con las fauces abiertas. De un zarpazo destruye el equipo volador de Lara, quien cae al suelo. Ursa reacciona desesperada al ver a su amiga a merced de los lobos. Le grita que vuele, pero Lara responde que no puede, ya que su propulsor está dañado. Ursa consigue derribar a uno de una patada, y luego la coge del brazo, impulsándose hacia la salida, pero reconoce que los propulsores no fueron hechos para eso, y no podrán elevarse lo suficiente. «Entonces vamos hacia abajo», le grita Lara. «Hay otras cámaras debajo. Si ganamos algo de distancia, podremos escapar». Luego, mientras descienden a las profundidades, Ursa le pregunta con temor: «¿Pero qué más habrá aquí abajo?». La abertura las conduce a una cámara subterránea, con objetos diversos colgando de las paredes y descansando en pedestales. Vemos una especie de caja, un casco, un par de alas, un cuerpo sintético, todo muy familiar. Ursa le pregunta a Lara si sabía de la existencia de ese lugar cuando estudió las ruinas. Lara responde que todo se trata de contrabando alienígena, ya que hace mucho tiempo Krypton mantenía viajes y comunicación con otros mundos, pero todo aquello fue destruido. Y se pregunta quién pudo haber estado recolectando estas piezas prohibidas. De pronto, Ursa señala hacia otro lugar y le indica a Lara que mire. Frente a ellas aparece una imponente puerta tallada con un enorme símbolo Omega. Lara revela que eso data de siglos atrás, señalando que las marcas dicen King Omega, Rey Omega. La tensión aumenta cuando descubren otro objeto extraño, una masa con aspecto de corazón. Lara le pregunta a Ursa si escucha algo,
pero ella responde que no. Lara se queda inmóvil, absorta, escuchando una voz que solo ella percibe, que le susurra: Darkseid es. Ursa la hace reaccionar, y Lara vuelve en sí con un sobresalto, disculpándose. Ursa, preocupada, activa su propulsor, advirtiendo que deben marcharse de inmediato. Juntas abandonan el lugar, alejándose del siniestro hallazgo, mientras la masa palpitante permanece en la cámara. Mientras tanto, en otra parte, alguien dice: debe haber alguna manera de detenerlos. Necesitamos regresar con la Justice League. Nos movemos al futuro, supongo. La Legión de Darkseid ataca a Booster Gold, Time Trapper y Flash. Este último utiliza su supervelocidad para darles pelea, mientras exclama: no, tenemos que guiarlos a algún lugar donde Darkseid no pueda ir. Lightning Lad contesta: no pueden escapar del alcance de Darkseid, Time Trapper. Nuestro amo es el dueño del pasado, el presente y el futuro. Todo el tiempo le pertenece. La respuesta de Time Trapper es intrigante. Entonces, llévenme frente a él. Llévenme con Darkseid, para que pueda enfrentarme a su dios yo mismo. Si aprecias mi trabajo, regálame un like, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Nicola Leyenda 7872. Pero la respuesta viene en la forma de un pisotón de parte de Absolute Colossal Boy. Mientras tanto, Flash intenta escapar, argumentando que son demasiados. Por su parte, Absolute Shadowlass opina que si el Time Trapper desea encontrarse con su amo, pueden ayudarlo. Más allá, los demás miembros de la Legión se congregan alrededor de Booster Gold. Cosmic Boy utiliza sus poderes para someterlo y se burla de él diciendo: pensaste que tú y Superman podían escapar de nosotros, Booster. Lo que se vio en Superman números 28 al 30. Pero ahora terminaremos lo que empezamos. Tu sacrificio a Darkseid será un honor, Booster Gold. Un fragmento de su poder se oculta dentro de ti, y una vez que sea liberado, el fin estará aquí. Booster Gold, aunque herido y exhausto, le responde: ¿quieren este poder? ¡Pueden quedárselo! Y desata su poder en una explosión de energía. Ráfagas doradas, como relámpagos vivos, atraviesan el aire y se extienden en todas direcciones, golpeando con violencia a los miembros de la Legión de Darkseid. Time Trapper reconoce inmediatamente el poder de Darkseid, pero Booster Gold no, y se pregunta qué es eso que ve. Time Trapper se lo explica: eres el único ser que puede atravesar tanto el tiempo como el absoluto. Eso te ha cambiado de alguna forma. Te hizo más poderoso de lo que jamás imaginé. Eso podría ser la clave para contener a Darkseid. Entonces, tenemos que decírselo a Superman, exclama Booster Gold. Tenemos una oportunidad. Puede que no logre devolvernos al Watchtower, comenta el Time Trapper con preocupación. Con el tiempo quebrado, no tengo manera de llevarnos de vuelta al momento en que partimos. Entonces tuviste suerte de que yo viniera para el viaje, interviene Flash. Tengo algo de experiencia en estar perdido en el tiempo. Y luego abre un portal temporal para llevarlos con él. Una vez lo atraviesan, se encuentran en un espacio que se desgarra como un rompecabezas cósmico. Fragmentos de rostros y escenas se desintegran en medio de la nada, como las de Monitor y Anti-Monitor y Harbinger, de Crisis en Tierras Infinitas. Mientras Flash, Booster Gold y Time Trapper se sujetan de los hilos de energía. Flash pregunta qué es lo que están viendo, y Time Trapper responde: nos estamos moviendo fuera del tiempo mismo. Nuestras mentes intentan percibir el horror como algo que podamos soportar. Entonces estás diciendo que, contesta Flash, el tiempo está literalmente en llamas. Finalmente, los tres llegan a su destino. Al mismo momento en que todo eso comenzó, con Superman y los demás aún congelados en el tiempo. Time Trapper les pregunta: ¿lo entienden ahora? La guerra que viene es grande. Vamos a perder.
He intentado advertirle a Superman de lo que está por venir, y se niega a verlo. Nuestra mejor opción ahora es huir. Seguir retrocediendo al pasado. Mientes, lo enfrenta Booster Gold. ¿Qué no nos estás diciendo, Time Trapper? ¿De qué tienes tanto miedo? Volvemos al pasado. Lara y Ursa se esconden tras unas rocas, mientras las criaturas, que ahora que las veo mejor, se parecen a Doomsday, recorren el lugar buscándolas. Lara pregunta cómo podrán esquivarlas. Ursa la hace guardar silencio y suelta su propulsor en dirección contraria. Las bestias se lanzan en su persecución, permitiéndole a ambas escapar. Una vez fuera, Ursa le dice a Lara: ambas debemos jurar no hablar de esto nunca más. Si alguien se entera de lo que vimos, seguramente seremos arrestadas. De acuerdo, le contesta Lara. Guardaremos el secreto. Volvemos con Time Trapper, Flash y Booster Gold. Time Trapper les confiesa: no le temo a Darkseid. Por una antigua profecía que apareció en incontables mundos, fui creado para este rol. Fabricado en Krypton para derrotar a Darkseid. Nacido para ser un arma. Pero ahora veo que soy un arma que debe ser empuñada por otro. Booster Gold insiste: tienes que contarle todo a Superman y al resto de la Justice League. Necesitan la verdad. No importa cuán aterrador sea, el futuro llegará, nos guste o no. La esperanza es una ilusión, Booster Gold, contesta Time Trapper, mientras descongela el tiempo. Justo en el preciso momento en el que Superman les da la bienvenida a los miembros de la Justice League, diciéndoles que, si la Tierra corre peligro por Darkseid, deben prepararse. Pero Booster Gold lo interrumpe, diciéndole: espera, Superman. Hay algo que Time Trapper necesita mostrarte. Sé que son enemigos, pero créeme cuando digo que necesitas escucharlo. Luego se dirige a todos los presentes, entre quienes vemos a decenas de héroes. No los mencionaré, porque si no el video se me hace de 1 hora. Pero es interesante ver que casi todos los Green Lanterns están ahí, así como también Aquaman y Swamp Thing. Volvemos al pasado. Lara le pregunta a Ursa si tomó algo de esas ruinas. Ursa le responde: debí hacerlo. Pensé que era interesante. Hablaba de un gran peligro que se avecinaba y de cómo se necesitaba un arma definitiva para enfrentarla. Pensé, no lo sé, que tal vez Krypton podría usar esa arma en el futuro. Aquí lo tienes. Guárdalo en tus preciados archivos. Lara, al recibir el dispositivo, le contesta: Ursa, lo tradujiste mal. Aquí no dice Ultimate Weapon, el arma definitiva. Aquí dice Absolute Champion, el campeón absoluto. O sea, no estamos hablando del universo Ultimate, sino del universo Absolute. Interesante juego de palabras, y un obvio guiño a la competencia. Terminamos con Time Trapper y Superman, frente a frente. Time Trapper finalmente le revela: si quieres contraatacar a Darkseid y a sus fuerzas, debemos trabajar juntos, Superman. ¿Puedes hacer eso? Y ante la mirada de los demás miembros de la Justice League, se nos cuenta que la pelea comienza en 1 semana, en DC KO número 1. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.